discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Los invito, amados hermanos, a abrir la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 12. Sé que algunos quisieran que se predicara el 13, pero algún día les voy a predicar toda la carta a los Filipenses. Hoy vamos a ver el versículo 12 del capítulo 4. El versículo 13 es muy interesante, pero no lo vamos a tocar hoy. ¿Se oye bien, hermano? Bien. Dice la bendita palabra de Dios. Espero que todos tengan abierta la Biblia en sus copias. Filipenses, capítulo 4. Los niños, veo que los niños están alistando, se van a tomar atenta nota. Eso está muy bien. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Oremos. Padre, gracias te doy por tu misericordia. Gracias por tu dulce e infinito amor. Gracias por tus cuidados tiernos, porque este versículo que hemos leído hoy nos enseña justamente eso, que tú en toda circunstancia y en todo momento tienes el control y estás al cuidado nuestro. Bendito sea tu nombre. Bendice a la iglesia, bendice a mis hermanos y que todos seamos alimentados hoy por la palabra de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Listos? ¿Listo, Josué? ¿Listo, Samuel? Josué y Samuel, ¿están listos? Les pido quietud, por favor. Voy a repetir el texto. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancias en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amados hermanos, en el capítulo 1 de esta preciosa carta, Pablo presenta su propio testimonio. Él, en primer lugar, ora por los hermanos, recordándolos. Los versículos 3 al 4 dan cuenta de ello. Y luego los anima, diciéndoles que lo que ahora está viviendo, en lugar de detener la predicación, por el contrario, ha servido para el avance del Evangelio del Reino. Eso lo encontramos en el versículo 12 del 1. Recordemos, amados hermanos, que esta preciosa carta es conocida como una de las cartas de prisión. Pablo está prisionero y él está escribiendo desde la prisión. Y luego, este testimonio personal lo resumes todo con estas palabras que están en el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Luego, hermanos, en el segundo capítulo, Pablo refiere a las personas que viven para sí, como desafiando a sus propias almas. Así pues, les dice enfáticamente a los hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Eso lo vemos en el versículo 3. Y seguidamente pone el gran ejemplo del Señor, quien se humilló hasta los sumos. Luego cita los ejemplos de los hermanos Epafrodito y Timoteo, quienes sirvieron incondicionalmente al Señor.
Pablo resume este llamado con estas palabras, justamente también en el versículo 21 del 2. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es un total contraste este versículo 21 con el versículo 21 del capítulo 1. Después, hermanos, en el tercer capítulo, Pablo advierte a los filipenses sobre los malos obreros. Estos han puesto su confianza en la carne. Es decir, ellos han tratado de instaurar su propia justicia. Ellos han establecido su propio criterio de perfección, de tal manera que constituyen un verdadero contraste con los que genuinamente son obreros de Cristo. Es por esta razón que Pablo les escribe todo lo que él pudiera usar como ventajas sobre estos falsos. Les escribe todo lo que él pudiera ser más que ellos. Y además les dice que estas cosas que él tiene literalmente para él han llegado a ser basuras. La palabra en griego allí es estiércol. Él ha estimado todas esas cosas, todos esos sistemas humanos de justicia, toda esa religiosidad como una verdadera pérdida. Nada de lo que Pablo pudiera hacer, nada de lo que Pablo pudiera ser o hacer, nada de lo que Pablo pudiera saber o de lo que Pablo pudiera tener, podía servirle para justificarlo delante de Dios. Solo una cosa es válida. Solo hay un instrumento de justicia para el santo Dios. Solo mediante la cruz de Cristo un hombre puede ser justificado. Y ese es, mi amado hermano, es el Evangelio. Ahora, hermano, estamos enfrentados al capítulo 4, donde Pablo se concentrará en la iglesia filipense. Así, el versículo 1 de este capítulo está cargado de palabras de afecto y contiene un llamado militar al cumplimiento del deber. El versículo 2 escribe la unidad que debe haber en el servicio a Cristo, pero también señala que en el desarrollo de este servicio y por razón de nuestra naturaleza caída, aunque ya regenerada pero aún no completada, se presentan conflictos entre hermanos. Por eso el versículo 3 es un llamado a la reconciliación. En este proceso también hay hermanos que sirven de ayuda, sirven como intermediarios de reconciliación. El versículo 4 llama a los creyentes a estar gozosos, pero también muestra la fuente del gozo del creyente. Y el 5 enfoca a una iglesia expectante y apacible. El 6 señala la condición humana, donde puede haber preocupaciones, pero también nos muestra claramente un remedio para estas preocupaciones, de lo cual estaremos hablando hoy. El versículo 7 muestra que el creyente está seguro en Cristo. La razón de esta confianza y seguridad es que todo creyente está custodiado por Dios. El versículo 8 nos presenta una lista de virtudes en las cuales los cristianos deberíamos pensar constantemente, en especial acerca de las otras personas. Y el versículo 9 nos habla del aprendizaje y de la vida cristiana. Y luego nos muestra la promesa más grande que podamos encontrar en las Escrituras. Luego el versículo 10 nos muestra el gozo del cristiano en el Señor por sus cuidados tiernos. Y el versículo 11, que vamos también a tocar hoy, ese versículo un poco, nos habla sobre la suficiencia del gozo en el creyente. Todos los verdaderos cristianos están gozosos por encima de todas las circunstancias. Y esa será nuestra conclusión hoy. Ahora bien, hermanos, hoy hemos leído el versículo 2, el cual nos habla sobre la manera
en que un creyente debe vivir sabiamente. No importa si está viviendo en necesidades o si está viviendo en abundancia. Y es por esta razón, amada iglesia, que he titulado este sermón Iniciado en el secreto de la vida. Suena algo raro, ¿cierto? Iniciado en el secreto de la vida, pero ya verán por qué. Iniciado en el secreto de la vida. Permítanme, amados hermanos, esgrimir para ustedes este versículo en 3 puntos. El versículo realmente tiene 4 puntos, pero hoy tocaré solo 3 puntos. El cuarto punto solo lo voy a nombrar. Nuestro primer punto es el secreto de aprender, que se encuentra en la parte B de nuestro texto, que dice, en todo y por todo estoy enseñado. El secreto de aprender. Nuestro segundo punto, el secreto de saber, que se encuentra en la primera línea de nuestro texto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El secreto de saber. Y nuestro tercer punto, el secreto de estar, que se encuentra en la parte C de nuestro versículo que dice, así para estar saciado. Y un cuarto punto que no vamos a tocar hoy es el secreto de tener, que se encuentra en la última línea de nuestro texto. Para tener hambre, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero todo ese bloque de nuestro texto lo vamos a utilizar en nuestro tercer punto. Veamos, amados hermanos, entonces, nuestro primer punto. El secreto de aprender. El secreto de aprender. Voy a pedirles que estén muy atentos porque vamos a ir un poquito a las palabras originales y esto se va a convertir quizá en un momento en algo técnico. Dice nuestra segunda línea del versículo. Léanla conmigo. En todo y por todo estoy enseñado. La parte B del versículo. En todo y por todo estoy enseñado. Amados hermanos, vamos a ir despacio para darles tiempo a que tomen nota y para ir comprendiendo nuestro texto. Pablo y los hermanos filipenses están viviendo en una época donde el estoicismo y el cinismo están en auge. Hubo un maestro, alguien que fue conocido como el fundador del estoicismo, y su nombre es Zenón, de Sitio, en la isla de Chipre. Este señor, en el año 301 antes de Cristo, fundó una escuela filosófica estoica en Atenas, en Grecia. Lo que enseñaba era el autocontrol. Esta doctrina filosófica basaba sus enseñanzas en tener el dominio y control de los acontecimientos, el control de las cosas, el control de las pasiones. En definitiva, tener el dominio y tener el control de todas las circunstancias de la vida, en que de una u otra manera trastornan la vida. La idea del estoicismo es que recurriendo al uso de la razón, siendo valientes, teniendo un carácter personal y un carácter fuerte, se podía alcanzar la felicidad aún sin tener bienes materiales e incluso prescindiendo de ellos. Ahora, hermano, algunos iban más allá. Estos fueron conocidos como los cínicos. La escuela cínica enseñaba que el hombre de suyo lleva los elementos para ser feliz. El hombre puede conquistar su propia autonomía. El hombre en sí mismo es su propio bien. Así que estos practicantes del cinismo consideraron la civilización y su forma de vivir como un mal. Por lo tanto, ellos despreciaban las riquezas.
y cualquier forma de preocupación material. Su mayor postulado fue: el hombre con menos necesidades es el más libre y es el más feliz. Un buen postulado, un buen axioma. Hoy hay una frase moderna que representa el cinismo. Y es este. La riqueza no consiste en tener muchos bienes, sino en no necesitar nada. Rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Eso suena a mucha sabiduría, ¿no? Suena como algo grande, pero la Biblia lo llama la falsamente llamada ciencias. Es una filosofía en falsa. Ya veremos por qué. Porque de esto no es que está hablando nuestro versículo. Nuestro versículo no está hablando de estoicismo ni de cinismo. ¿Y entonces de qué habla nuestro texto? Está hablando de cristianismo. Estas ideas de la escuela cínica llevó a sus seguidores a vivir despreocupadamente, degeneradamente incluso. Ellos incluso no se bañaban y en general no se preocupaban por mejorar su condición de vida. ¿He encontrado personas así? Ahora, hermano, he señalado esto porque justo en el tiempo en que Pablo escribe esta carta, estos pensamientos filosóficos tenían gran influencia. Por ejemplo, en el año 100 a.C., vivió un hombre llamado Antípatro, quien promulgó las doctrinas del estoicismo y quien curiosamente era de Tarso, de donde era Pablo, la misma provincia de donde era el apóstol. Y luego en el año 50, el filósofo Séneca, tengo presente ese año, el filósofo Séneca promulgaba las doctrinas del estoicismo. Ahora bien, la carta a los filipenses se escribió entre los años 54 y el año 61. ¿Y en qué año vivió Séneca? En el año 50. Estaba en auge el estoicismo. Es decir, hermanos, que las palabras de Pablo en estos versículos podían ser mal interpretadas, como pueden ser mal interpretadas hoy. Este versículo puede ser interpretado como estoicismo y si algunos van más allá, podrían interpretarlo como cinismo. Y Pablo podría haber sido acusado de ser un estoico o incluso un cínico. En el versículo 11, les dije que lo íbamos a tocar, encontramos las palabras maxano y autarques. Maxano significa aprender. Y esto es aprender de cualquier manera. Es decir, aprende o aprendo. Aprende o aprende. Quiero decirles y hacer un pequeño paréntesis aquí, que no hay más persona pedagógica que Dios. Si Dios te quiere enseñar algo, tú aprenderás o aprenderás a través de la experiencia de la vida. Y esto es lo que Pablo quiere decir con aprender. No aprender porque leyó, sino aprender porque lo experimentó, porque lo vivió. Y la otra palabra es autarques, que estoy hablando del versículo 11, todavía no he tocado el versículo 2, que significa autocomplacencia y cuyo sentido es tener suficiencia en uno mismo. Es decir, es estar satisfecho. Y el sentido de lo que Pablo está diciendo es que ha aprendido la autosuficiencia por todas las cosas que ha vivido, por lo cual está contento cualquiera sea la situación. Estoy suficiente, estoy satisfecho, es lo que está diciendo Pablo. Cualquiera sea mi situación, estoy bien. Amados hermanos, por eso es preciso mirar bien lo que Pablo está diciendo. Las palabras en griego que Pablo utiliza en esta línea de nuestro texto, ahora sí, el versículo 12, son paz. No paz, sino paz. Con ese. Y con fuerza en la A. Así se pronuncia en griego. Paz.
que significa todo, o significa de cualquier manera. Y la otra palabra es nuevo, que significa iniciar, o por implicación significa enseñar. Es decir, hermanos, que si nosotros leemos este texto transliterado del griego al español, más o menos lo leeríamos así. En toda manera y en a todas cosas he sido iniciado en el secreto. Así se debería traducir. En todas las cosas y en todas las maneras he sido iniciado en el secreto. Esta línea de nuestro texto, hermanos, en todo y por todo estoy enseñado, es la línea central es la que contiene el tema de este versículo. Por eso nuestro título, iniciado en el secreto de la vida. Cuando hemos leído el texto en griego, ya no suena tan raro el título. Iniciados ya en el secreto de la vida. Y el punto es el aprendizaje, es la iniciación. Por eso nuestro punto, el secreto de aprender. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pablo ha aprendido, pero no ha aprendido porque se lo han explicado. No. Usted hoy está aprendiendo algo porque está recibiendo una explicación de este versículo, pero luego tiene que salir a vivirlo para que lo aprenda bien. Pablo ha aprendido no porque se lo hayan explicado, o porque lo haya leído en algún libro, o lo haya escuchado de los filósofos de su tiempo, sino porque lo ha vivido, lo ha experimentado en su propio ser. De tal manera que Pablo dice, he aprendido. He sido iniciado en el secreto. Seguramente que Pablo había leído muchos libros y había escuchado a muchos filósofos y a muchos maestros de su época. Pero el aprendizaje real, hermanos, viene no de la teoría, sino de la vivencia. Ahora, hermano, el cristianismo es totalmente diferente de todos los postulados filosóficos, religiosos y académicos. Vale la pena repetir esa frase. El cristianismo es totalmente diferente de todos los postulados filosóficos, religiosos y académicos. Por lo tanto, el cristianismo es superior al estoicismo y el cristianismo es superior al cinismo. Contrario al estoicismo o al cinismo, Cristo no desprecia a los ricos. Tampoco desprecia a los pobres. Cristo los llama a todos a su reino. A los ricos los llama a compartir sus riquezas con aquellos que tienen necesidad. Pero a los pobres los llama a trabajar, a mejorar su condición. ¿Estamos entendiendo el equilibrio del Evangelio? Cuando Cristo le dijo al rico que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres y que lo siguiera a él, no estaba estableciendo una doctrina de pobreza. No estaba diciendo que todos los ricos deberían vender sus riquezas y deberían quedarse en la total miseria. El caso en particular de este joven rico que acabo de citar es que él tenía puesto su corazón, tenía puesta su confianza en las riquezas que poseía. Pero luego vemos en todo el Nuevo Testamento personas ricas que siguieron a Cristo. El publicano Zaqueo, por ejemplo. Nicodemo, otro rico. José de Arimatea. Y en Filipos, donde los que son receptores de esta carta, tenemos a Lidia, la vendedora de tinta púrpura. Una aristócrata.
Y luego de la clase media tenemos al carcelero. Pero también tenemos los de estratos más bajos, como la niña esclava que fue liberada del espíritu de adivinación. Es decir, que Filipo cuenta con gente de todos los estratos sociales. Y Pablo les está escribiendo este versículo 12 a ellos, para que todos lo lean, todos entiendan que el evangelio es un equilibrio. Hay muchísimos ejemplos de personas pobres y personas ricas que amaban a Cristo y fueron salvos por su gracia, y que toda la vida vivieron en las condiciones que fueron llamados al evangelio, sin que esto fuera un impedimento para ser personas plenas y personas felices en Cristo. ¿Estás aprendiendo algo, hermano? Quizás estás diciendo, bueno, mi situación, ¿cuándo va a cambiar? Quizá nunca cambie. Pues Lázaro murió en la puerta del rico, nunca cambió su situación, pero era un hombre pleno, porque estaba en Cristo. Pero como digo, hay que equilibrar. Me pusieron música de fondo, ¿sí se escucha? Hay que equilibrar. Pablo dice, por ejemplo, en tratándose de los que son esclavos, eres esclavo, vive para Cristo, sé liberto en Cristo, pero también si puedes, procura liberar. Eres libre, bueno, eres esclavo del Señor. Pablo equilibra las cargas. Entonces Lázaro murió en su mendicidad porque no alcanzó a liberarse de ellos. Pero sin liberarse de la mendicidad, era un hombre libre, era un hombre pleno en Cristo. Tenemos a Filemón, por ejemplo, quien por su estrato social se podía dar el lujo de tener esclavos. Por otra parte, tenemos a Onésimo, un esclavo prófugo de la casa de Filemón. Estos dos hermanos disfrutaron de una comunión en Cristo sin importar sus diferencias sociales. Y luego incluso Pablo pide a Filemón que ahora reciba y trate a Onésimo no como a un esclavo, sino como a un hermano en Cristo. E incluso le pide que lo trate como si fuera Pablo mismo. Pero aún así, la Biblia no registra que Onésimo dejara de ser esclavo de Filemón. Es posible que sí, pero no lo sabemos con certeza. Así que uno de los secretos de la vida, hermanos, escriban bien, que están escribiendo. Uno de los secretos de la vida es aprender. Y estoy seguro, hermanos, con todo respeto, hermano Carlitos, hermano Antonio, son dos honorables hermanos que tenemos acá. Y estoy seguro que han aprendido mucho en la vida. Honramos sus canas, honramos su experiencia, pero estoy seguro que aún les falta mucho por aprender. ¿Se entiende? Ese es el secreto, uno de los secretos de la vida, el aprendizaje. Pero no es un aprendizaje técnico, como decir voy a estudiar una ingeniería, voy a estudiar una carrera técnica o una disciplina. Es un aprendizaje para vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Es un aprendizaje de la vida, de las diferentes situaciones que nosotros como creyentes pasamos en la vida. Y yo espero con esto estar tocándote, hermano, con este sermón. Porque todos aquí ninguno nos libramos de vivir situaciones. Y entonces tenemos que aprender. Y aprender por experiencia, porque hemos experimentado eso. Y hemos visto la mano de Dios en todo lo que vivimos. Entonces, uno de los secretos de la vida es aprender, y en este caso aprender a vivir, y aprender a vivir como Pablo. Ya lo ha dicho en el versículo 11. Cualquiera sea la situación. Es decir, se trata de aprender a vivir para la gloria de Dios, cualquiera sea la situación. Aprender a vivir para la gloria de Dios, cualquiera sea la situación.
¿Debo repetirlo? Creo que es necesario repetirlo. Hermano, escríbalo. Aprender a vivir para la gloria de Dios, cualquiera sea mi situación. Escríbalo en primera persona, así, mi situación. Debo aprender a vivir para la gloria de Dios, cualquiera sea mi situación. Y hágase una plana de unas 100 renglones. Escriba 100 veces eso como tarea ahí. Ahora bien, hermano, ¿de cuáles situaciones está hablando Pablo? Bueno, pensar en esta pregunta, pues eso nos lleva directo a nuestros segundo y tercer puntos. Vamos a mirar primero nuestro segundo punto. El secreto de saber. El secreto de saber. Miremos la primera línea de nuestro versículo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ahí está el verbo saber. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El secreto de saber. Hermanos, la consecuencia lógica de aprender es saber. Usted ha aprendido, luego ya lo sabe, ¿no? Ya dijimos que la forma efectiva de aprender es vivir. Es experimentar en carne propia cada situación. Así que Pablo ha vivido en humillación, pero también ha vivido en abundancia. Por eso ahora sabe bien qué se siente estar en las dos condiciones. Pero no se trata meramente de saber qué se siente, sino de saber vivir en cualquiera de las dos situaciones. Estamos copiando, estamos siguiendo la línea del versículo. Bien. Es decir, se trata de tener la actitud correcta en medio de cualquier circunstancia. Y la actitud correcta, hermanos, de un cristiano en cualquier circunstancia es agradecimiento, contentamiento. Escriban esas dos palabritas. Agradecimiento y contentamiento es estar agradecidos con Dios y estar contentos en Dios, cualquiera sea mi situación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es que Dios está tan interesado en que nosotros no estemos renegando cuando hay una situación difícil? Hermano, porque tú renegando difícilmente puedes adorar a Dios. ¿Se entiende? Y pierdes el propósito por el cual tú fuiste creado y luego fuiste comprado a precio de sangre, fuiste redimido. ¿Cuál es la razón de que Dios te haya creado? Bueno, esa razón se perdió, pero Dios la recuperó en Cristo. ¿Cuál es la razón de que ahora Dios te haya comprado? Para que tú seas para gloria y alabanza de Él. Fuimos creados para la gloria de Dios. Pero si tú eres una persona que vives renegando de tu situación, pues no estás dándole la gloria a Dios, no estás glorificando a Dios, no estás viviendo para la gloria de Dios. ¿Se entiende? La palabra que Pablo usa en esta línea para humildemente es tapeino, que significa deprimir, significa allanar, bajar, humillar. En este sentido, vea, aplastar. Ese es el sentido de esa palabra. Humillar, bajar. Pero bajar como a la fuerza, como esa fuerza. Ese es el sentido de esa palabra. Cuando él dice, yo aprendí a bajar mi cabeza, aprendí a vivir en escape, a ser humillado. Mire, hermanos, transliterado se leería así. He sabido y ser siendo hecho bajo. Así transliterado. Es decir, hermanos, es como si Pablo estuviera diciendo, sé vivir estando siendo aplastado. Así se lee en griego. Sé vivir estando siendo aplastado. Sé vivir aún bajo la humillación. ¿Le recuerda eso algo?
Les hace pensar en un camino angosto, en una puerta, a ver, hay que agacharse para pasar, una puerta muy bajita, muy estrecha. Sé vivir estando siendo aplastado. Recuerden, hermanos, recuerden que Pablo está hablando no como si lo hubiese leído en algún libro, no como si lo hubiese escuchado de algún filósofo, sino que Pablo lo sabe porque lo ha vivido y en ese momento lo está viviendo. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Lo ha experimentado en carne propia. Y en algún momento, en alguno de sus escritos, él hace una lista de esas cosas. Y él dice, he sido un náufrago, he sido apedreado, he sido escupido, he sido tal cosa, he sido perseguido. Y él hace la lista de todo lo que ha vivido. Ahora, hermanos, es importante aclarar que Pablo no está hablando de masoquismo. Hay que equilibrar también aquí. No es que Pablo disfrutaba estar en necesidad. Y a la verdad, yo tampoco disfruto cuando paso ciertos momentos difíciles. Porque de lo contrario sería masoquismo. Sino que Pablo daba gracias a Dios por todo. Y estaba contento cualquiera fuera la situación. Pero siempre procurando mejorarla. No era como un cínico, ¿no? Sino que su situación está en un punto, pero el creyente procura mejorarse. Y es natural, es legítimo hacerlo. Y es más, Dios te manda que lo hagas. ¿Se entiende? Ahora bien, hermanos, Pablo sabe vivir en escasez, pero también Pablo sabe vivir en abundancia. Y de hecho, utiliza la palabra perixeu, que significa sobreabundar, haber en exceso. Es decir, hermanos, que Pablo les dice a los filipenses que sabe tener abundancia y que también requiere, que tener abundancia, también requiere sabiduría. Es decir, una persona en escasez puede renegar de Dios, pero una persona en abundancia también puede renegar de Dios. Se requiere sabiduría para las dos. Pues tanto lo uno como lo otro pueden desviar de Cristo. La pobreza puede desviar a Cristo de una persona, la miseria, la necesidad. Pero la riqueza también lo puede desviar de Cristo. Porque a veces tenemos la idea que solo la riqueza desvía de Cristo, que la pobreza nos acerca a Cristo. No. Según Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9, esto es lo que leemos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces aquí el predicador equilibra las cargas y pone en real perspectiva la vida. Que ser fiel a Cristo, que vivir para Dios, que vivir para la gloria de Dios, no está sometido. Escuchen, y quizá esto es lo que subyace en nuestro texto. Vivir para la gloria de Dios no está sujeto a la circunstancia que estemos viviendo, sino que el creyente supera esas circunstancias, se sobrepone a cualquier circunstancia de la vida, sea buena o sea difícil, y le da la gloria a Dios. Y de eso se trata nuestro texto. Es por eso tan importante saber vivir para Cristo. Y de nuevo, hermanos, como Pablo dijo en el versículo 11, cualquiera sea la situación. Ahora, hermanos, aunque ya lo he dicho, ahondemos un poco más en la forma en que realmente aprendemos. Vamos al punto 3, el secreto de estar.
El secreto de estar. Leamos la última línea de nuestro texto. Así para estar saciados como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y allí el verbo es estar. Amados hermanos, la palabra clave en esta línea de nuestro texto, ya lo dije, es estar. Aunque en español leemos de una manera, en el griego, en este versículo, tenemos tres verbos claves, que son los que están siendo predicados. Estos verbos son aprender, saber y estar. El secreto de aprender, el secreto de saber y el secreto de estar. Estar, hermano, significa experimentar. Significa vivir cada situación. Significa no mirar de lejos o no mirar al margen las cosas. Como cuando una persona en realidad nunca ha tenido situaciones de necesidad y luego se precia de saber y de conocer las necesidades de los demás. Es como si un multimillonario que nació multimillonario en la cuna y que morirá multimillonario se preciara de entender bien la necesidad de un indigente. ¿Será que sí? Él tiene que estar en esa situación. Y aquí es donde, pastoralmente hablándoles, queridos, usted va comprendiendo y va diciendo, ya sé por qué Dios me está pasando por tal o cual cosa. Porque Dios quiere que estés. Y muchas veces el creyente ora diciendo, Señor, sácame de aquí. Pero ha sido el mismo Dios el que lo ha metido ahí. El que lo ha puesto ahí para que esté ahí. ¿O no fue Dios el que metió en una grande a Job? Lo metió en un lío grande. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que administró todo el dolor de Job? Y seguramente que Job en su humanidad decía, Señor, tenme misericordia, sácame de aquí. Pero Dios quería que estuviera ahí para que aprendiera, para que supiera. Y de tal manera que en el proceso, cuando Job sale, ¿cuáles son las palabras de él? De oídas te había oído, pero ahora sé. Ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es posible, querido hermano, yo no sé cuántos años tú lleves en el cristianismo, tú lleves en la fe cristiana. Y es posible que todavía no conozcas a Dios. En todos estos años habrás oído de Dios, has escuchado de Dios. Y si Dios te pasa por una situación, ahí es donde conocerás a Dios. Y dirás, como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Estás entendiendo? Ahora sí vas a dar gracias a Dios por esa situación que estás viviendo. Claro que sí. Claro que sí. Así que la única manera de saberlo es experimentarlo. La única manera de comprenderlo es vivirlo en carne propia. De modo, hermanos, que no se trata solo de saber, sino que se trata de comprender. Por eso, Pablo en esta línea del versículo usa estas palabras. Cortazo, que significa dar porraje, es decir, darse un atracón o proveer comida en abundancia. Mejor dicho, comer hasta quedar súper saciado. ¿Han comido así? Que uno ya no se puede mover, queda como con sueño, con cara de triste. Comer hasta quedar saciado, hasta ya no quiero más. Es decir, Pablo había estado en situaciones donde abundaba la comida. No había preocupación de qué sería el desayuno, qué sería el almuerzo, la cena, ¿no? Pablo desayunaba muy bien, quedaba muy bien y no estaba preocupado porque sabía que al almuerzo iba a haber almuerzo y a la cena iba a haber cena y no había problema. Estaba en esa situación.
no tenía ninguna intranquilidad de qué será el almuerzo hoy. Pablo había pasado esa situación de tal manera que él la sabe bien, la conoce bien. Pero luego también usa la palabra peinao, que significa tener hambre intensamente. Tener hambre, un hambre que ya se come las hojas de los árboles, un hambre intensa. ¿Cuántas han tenido esa hambre así? Yo sí. He vivido esas dos cosas. Un hambre que ya no quiere comerse. En el argot popular nuestro es decir, tengo un filo que si me agacho me corto, ¿no? O sea, un hambre desesperante. ¿O es que ustedes piensan que un náufrago tiene mucha comida? Pues Pablo había sido un náufrago. Le ha tocado esconderse a causa del evangelio y pasar muchas situaciones donde no tuve el alimento a la mano en ese momento y pasó hambre, pasó necesidades, al punto de que en algún momento le tocó irse a hacer sus tiendas, sus carpas para comercializar algo, para ganar algo de dinero. Y esa fue la vida del misionero. Necesidades aquí, necesidades allá. A veces llegaba a una casa, como en Filipo, llegó a la casa de Lidia, que era una aristócrata, una persona adinerada, y pues allí no le faltó nada. Y además, algún día cuando prediquemos esta carta toda, la iglesia quedará maravillada de esta preciosa iglesia, cómo persiguió a Pablo a todos lados para enviarle ofrendas. Pero Pablo dice, he aprendido a tener un hambre intensa, un hambre que si me agacho me corto. Eso es lo que está diciendo este texto. Pablo tuvo situaciones donde literalmente no tenía nada que comer. Así que solo daba gracias a Dios y aguantaba. Gracias, Señor, y esperar que llegue algo, ¿no? Y ciertamente Dios le respondía. Entonces, hermanos, ¿cómo poder explicar a una persona estas cosas? ¿Acaso podrá entenderlas? Si usted nunca ha pasado hambre, ¿será que yo le puedo hacer entender qué es eso? ¿Es solo explicándole? Hay una manera muy pedagógica de hacerlo, encerrarlo unos 3 días en un cuarto y no darle nada de comer en esos 3 días. Entenderá qué es pasar hambre. Allí aprenderá. Para comprender realmente lo que esto significa, esa persona tendrá que experimentar las dos situaciones. Tendrá que estar saciado, no tener necesidades y luego tendrá que pasar por la situación de necesidad. De otra manera, entonces solo tendría mera información. Yo le digo, hermano, tener hambre, eso se siente un dolor acá, un vacío, un desespero, y solo será información. Pero no verdadero entendimiento. Quiero hacer una aplicación aquí, hermanos. Muchas personas en la iglesia tienen información del Evangelio. Muchas personas en la iglesia tienen información, mera información de Cristo. Tienen mera información de Dios, pero no conocen a Dios porque no lo han experimentado, no lo han vivido. Y la salvación se trata de conocer a Dios, de vivirlo, de experimentarlo. Amados hermanos, este versículo nos lleva a comprender que Dios está en todas las situaciones de la vida, que Él conduce nuestra vida, que Él tiene el control de todo. Hermanos, Cristo es la persona por la cual Dios se ha identificado, con la cual Dios se ha identificado con nosotros. Alguno podrá decir, pero entonces Dios no sabe porque no ha experimentado nuestras necesidades, que Él no sabe lo que es pasar por este dolor y además Él es Dios y todo lo puede. Cuán equivocado está. Porque Dios sí sabe. Dios sí sintió tu necesidad. Dios sí experimentó todo lo que el ser humano pueda experimentar. Cristo comprende bien toda nuestra situación humana. No solo porque Él es Dios, no solo porque lo sabe en su infinita sabiduría, sino porque Cristo se humanó
porque Cristo se encarnó, porque Cristo sabe bien qué es el hambre, sabe bien qué es la sed, sabe bien qué es la persecución, sabe bien qué es la enfermedad, sabe bien qué es el destierro. Pero Él fue más allá. Cristo experimentó la muerte. Cristo experimentó la tortura. Cristo experimentó el desprecio. Cristo experimentó la traición. Y no hay situación humana que Cristo no haya experimentado, que Cristo no sepa, donde Cristo no haya estado. Cristo experimentó el secreto de la vida. He ahí, hermanos, el Evangelio de Cristo. Termino diciéndoles, iglesia, os invito a humillarse delante de Cristo hoy. A que se arrepientan de que hayan renegado contra Él y que en adelante solo den gloria y den gracias a Cristo y vivan para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por este precioso versículo y por esta preciosa carta impresionante. Concédenos algún día predicarla aquí, Señor. Seremos sacudidos profundamente, Señor, por estas verdades eternas del Evangelio que están aquí, por estas perlas preciosas que subyacen ahí. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice la iglesia. Despierta la iglesia. Bendice los hermanos. Oh, Señor, haznos una iglesia agradecida, una iglesia triunfante en medio de cualquier circunstancia, que podamos vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron.